Gracias amigos por estar con nosotros en este nuevo encuentro con la ciencia. Hoy día estamos con Enrique Solano, físico egresado de la la Pontificia Universidad Católica del Perú, y está trabajando de la Universidad del País Vasco en España, experto en computación cuántica. Hablando del tema que tú dominas, todo eso hablan de la teoría de campos cuantizados, de la cuántica. La cuántica te explica cómo es que estos campos existentes en la naturaleza dan lugar a interacciones, a partículas, etcétera, etcétera. Es fascinante eso, ¿no? Sí, bueno, hasta el día de hoy yo creo que se podría dividir a la comunidad científica entre dos: los que todavía creen que la física teórica describe la realidad, y gente más pragmática como yo, que yo creo que la física teórica describe los modelos de nuestra interacción con la realidad, que para mí es ajena. Entonces, esta teoría de campos, de que existen como que vectores, como flechitas que se mueven en el espacio y que se propagan, por ejemplo, las ondas electromagnéticas que radia esta entrevista, pues si me preguntas, ¿existen o no? Mi respuesta es, no sé si existen o no, lo único que sé es que se miden. Que uno puede, exacto, que uno puede hacer modelos teóricos y experimentos que confirman los modelos. Ahora, si eso es la realidad o se necesita otra teoría, no lo sé. Eso es el trabajo que estamos haciendo. Justamente, igual me pasó a mí cuando escuché una conferencia, me dijeron en París, un tipo muy, muy importante en la física, dijo, miren, estos modelos no lo crean que son reales, que se comportan como decimos. Esto no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es que predicen cosas que sí medimos, que sí sentimos. De modo que eso de que el átomo está compuesto de un núcleo en el centro y que está girando alrededor, quién lo sabe, pero lo importante es que ese modelo nos permite emitir señales, bueno, comprender las señales que salen, lo que se mide, sus energías. Es el caso, ¿no? Sí, para tu audiencia experta y curiosa, yo tengo una frase de esas que siempre causan polémica, que siempre digo: la física y la ciencia no son teorías de la realidad, sino modelos acerca de la realidad. Es decir, ¿qué es la realidad? Es una pregunta metafísica, no es una pregunta científica. Pero lo que sí nos toca a nosotros es hacer modelos que describan y que predigan. Son las dos cosas: descripción correcta y predicción. Richard Feynman señalaba pues esto, ¿no? De que tú observas una realidad, planteas un modelo, usas ese modelo y lo matematizas, digamos. Con esto haces una predicción, y si es que pones a prueba la predicción y no funciona, no importa quién seas tú, premio Nobel, lo que fuera, tu modelo es falso. Exactamente. Como la tesis doctoral de Richard Feynman, dicho sea, que usó justamente campos electromagnéticos que iban hacia el pasado y hacia el futuro. Y parecía una teoría simétrica, muy bonita, pero que al final parece que no escribe bien y no predice bien la realidad. Y también tenemos la frase de Albert Einstein, ¿no? Que ya es realmente un poquito, no diríamos extremista, pero nos pone a todos en nuestro nivel más bajo de creencia en las cosas. Dice, no hay una cantidad suficiente de experimentos para demostrar que tengo razón, pero basta con uno para mostrar que estoy equivocado. Exactamente, ese es el modelo científico, ¿no? O sea que uno puede estar tranquilo con su teoría, pero no tanto, porque en algún momento puede haber un experimento que lo contradice y se terminó. Como le ocurrió a Newton, ¿no? Que tuvo tanto tiempo con su modelo de fuerza igual a masa por aceleración, y la clásica, la transformación en Galileo, de las velocidades se suman, y viene Albert Einstein y terminó con todo eso. Sí. Ahora, para defender a las teorías históricas y tradicionales, tienen sus usos, digamos. claro, es decir, toda teoría nueva
no solamente tiene que describir los fenómenos nuevos, sino que tiene que incluir en un cierto límite las teorías antiguas, ¿no? Eso es, y por ejemplo, como siempre digo yo, ahora cómo se diseñan los carros, los frenos, la electrónica, No se usa la cuántica. sigue usándose la física de Newton, y con modelos efectivos y fricción, son modelos muy complejos. Si se usara la cuántica sería imposible, para eso usaremos un día los computadores cuánticos. Pero lo increíble, Enrique, lo que hemos vivido este año, por lo menos a mí me ha dejado realmente impresionado, es la detección de las ondas gravitacionales que han salido de la fusión de dos estrellas de neutrones. Dije, caray, eso es. Y cada estrella de neutrón tiene una masa mayor a la del Sol, pero del tamaño de Lima más o menos. O sea que dicen, una forma de decirlo, una cucharadita de este material que está en ese sitio tiene millones de toneladas, o sea que es muy denso, prácticamente un núcleo del tamaño de Lima. Es impresionante. Yo también me he quedado totalmente impresionado con estos resultados. Y que lanzaron ondas electromagnéticas hace 130 millones de años y que recién hoy se detectan con unos instrumentos súper sofisticados y con una precisión increíble. Todo eso se trata ahora con la mecánica cuántica. Y ya no, pues, ahí sí tenemos que usar, ¿no? Un núcleo grande, gigantesco, de neutrones que, dicho sea de paso, tú que vas a participar y vas a recibir un premio de embajador científico, tecnológico, del encuentro científico. Gracias. Viene el premio Nobel Joel Taylor, que fue el pionero en esta... Él fue el primero que detectó dos estrellas de neutrones que no fusionaron, estaban lejos, giraban uno alrededor de otros, pero él nos va a explicar mejor. Ahora, tú dominas un tema muy, muy crucial en estos tiempos, que es la computación cuántica, que no tiene mucho que ver con la comprensión del núcleo o las estrellas de neutrones, pero sí con el futuro de la comunicación entre las computadoras y las señales que se emiten con los instrumentos, ¿no? Cuéntanos cómo va avanzando esto, porque hay gente que dice, caray, esto es solamente teoría, pero ¿qué está pasando? Este año, 2017, cierra con muchos resultados terriblemente novedosos. Es una explosión. De hecho, mi grupo en Bilbao, por ejemplo, está ahora en contacto por colaboraciones con la empresa tecnológica Google, en contacto con IBM. Están apareciendo empresas nuevas, inclusive privadas, de Rigetti, asociadas a Intel, la famosa empresa D-Wave canadiense. Y la gran novedad, eso también es algo que traigo para contar en el Encuentro Científico Internacional la próxima semana, es la llegada de lo que se llaman Cloud Quantum Computers, es decir, los computadores cuánticos en la nube. Y quien está dominando el mercado en este momento es IBM. Mi grupo acaba de hacer un trabajo importante sobre vida artificial cuántica basta ir a un celular e instalar una aplicación de IBM que está en Nueva York. Tengo un estudiante mío que trabaja allí. Y uno puede hacer computación cuántica en la nube. Entonces, de nuevo, siempre repito, la física cuántica tiene una imagen pública un poco negativa, como si estuviéramos especulando o hablando de cosas misteriosas. Estamos hablando de algo que ya está en el mundo de la empresa, en el mundo grande, donde se están haciendo inversiones no millonarias, sino billonarias. Miles de millones de dólares. Exacto. Europa acaba de anunciar 1.000 millones este año. Y acabo de oír entre mis colegas, se están haciendo lobbies para que probablemente pasen a 2.000 millones o 3.000 millones. China tiene inversiones de miles de millones, Estados Unidos de miles de millones, y las empresas mismas tecnológicas como Google, Intel, IBM lo están haciendo. Entonces, es un año donde también la computación cuántica ha logrado, yo diría, una madurez que ya hace que el tema sea irreversible. O sea, a partir de ahora... va a haber una lluvia de millones, digamos así, en las investigaciones, porque al haber esta ya posibilidad más o menos concreta, va a haber entonces una avalancha de intereses, de inversiones y empresas que se meten en ello. Exacto, y bancos, empresas financieras, empresas de seguridad, inclusive empresas de química y de física nuclear,
porque, por ejemplo, se conjetura de que se podrían hasta evitar hacer explosiones nucleares si se pudieran simular en computadores cuánticos, ¿no? Es decir, o predecir nuevos compuestos químicos y medicinas. Hay muchas áreas donde lo que se llama la supercomputación o la hipercomputación ya no puede más. No solamente por capacidad computacional, ¿no? Los supercomputadores tienen un límite, sino por gasto de energía. Eso es algo que no se comenta mucho en la prensa. Uno de los principales problemas para no insistir con construir computadores más grandes es que se necesitaría construir una planta nuclear para proveer la energía. Es demasiada la energía. Y los computadores cuánticos usan una energía muy, muy baja. Entonces serían mucho más ecológicos. O sea que estamos hablando de problemas que requerían el consumo de mucha información y a velocidades que no están al alcance de las actuales computadoras, que ahora sí podrían resolverse. Por ejemplo, tenemos el caso de los fenómenos meteorológicos, ¿no? Que suceden ahora a menudo en el norte, especialmente Estados Unidos, Cuba, las islas estas del Caribe, que no son tan precisas en predecir por dónde va a ir los huracanes, los tornados. Entiendo que con la utilización de los nuevos métodos cuánticos ya sería más factible esto, ¿no? Sí, siempre me impresionó comento una charla de una medalla Fields, Pierre-Louis Lyon, años atrás, cuando comentaba que en las películas, por ejemplo, si no me equivoco, en la película Titanic, para poder simular el movimiento de los fluidos, se requiere una capacidad computacional tan alta que cuando uno dice, mira esta película, el agua se mueve mal o se mueve bien, literalmente es en función del presupuesto. Si el presupuesto era altísimo, se pudo pagar estas simulaciones. Si el presupuesto era bajo, la simulación, porque el movimiento en 2 y 3 dimensiones de los fluidos es muy, muy difícil. Y todo esto se espera que con la computación cuántica, modelos imposibles para los computadores convencionales se tengan acceso, tanto para uso recreativo, para uso científico, como para aplicaciones de seguridad internacional, de comunicación. Este año también es el gran éxito de nuestro colega Jiang Weipan en Hefei, en China, que lanzó el primer satélite cuántico. Han habido ya comunicaciones, teleportación a cientos y miles de kilómetros. Entonces estamos hablando de una ciencia fundamental como la física cuántica del siglo XX que se está convirtiendo en una tecnología este siglo. Vamos a hacer una pausa, Enrique, para luego conversar con mayor detalle este fenómeno, este satélite cuántico. La gente un poquito que está perturbada. ¿Qué cosa es un satélite cuántico? Okay, piensa que es la vez pasada un joven me dijo, el satélite cuántico debe ser un satélite que salta cuánticamente. También lo hace. Regresamos con nuestro invitado especial, Enrique Solano, que nos va a explicar un poco qué significa esto del satélite cuántico y por qué China aparentemente ha tomado el liderazgo internacional en tecnología, porque dicen que el satélite cuántico realmente representa una revolución tecnológica. Entonces, primero, Enrique, ¿qué cosa es un satélite cuántico? ¿Por qué se le dice cuántico? Jiang Weipan, que es el miembro más joven de la Academia de Ciencias China, se formó en Alemania, trabajó con los grandes físicos alemanes y austríacos. Le ofrecieron todo para quedarse en Alemania y en Europa, pero China, como todos sabemos, es un país que está creciendo a un ritmo impresionante y que desarrolla una estrategia sostenida por convertirse en gran líder tecnológico. Y Jiang Weipan descubrió que sus ideas de la comunicación cuántica y del satélite cuántico iban a funcionar mejor en China. Y esencialmente consiste en llevar las ideas que se probaron en Europa y en Estados Unidos, en Australia, en el mundo entero, sobre teleportación cuántica, es decir, cómo usar fotones o partículas de luz en experimentos de mesa, para teleportar o teletransportar la información de un lugar a otro usando las correlaciones cuánticas. Y Jiang Weipan tuvo la idea brillante de por qué no llevarlo al espacio, que el siglo XXI ya es el momento de llevar esto al espacio. Y la idea del satélite cuántico también existía en Europa, también existía en Estados Unidos, pero entre la burocracia y el temor a invertir fuerte y apostar fuerte en tecnología, China le dio todas las facilidades
y él desde Hefei, cerca de Shanghai, ha lanzado el satélite y ha logrado hacer teleportación de información entre bases de Shanghai, de Pekín y de Viena, donde están también en Europa. Entonces, es como usar las propiedades de la física cuántica, esta no localidad, el hecho de que las partículas puedan estar en muchos lugares al mismo tiempo, y las correlaciones a la distancia, esto que a Einstein le llamaba tanto la atención, que decía cómo es posible que se comuniquen a la distancia y de forma instantánea, porque no se entendía muy bien en la época. Hoy en día es una práctica común. Y China ha logrado poner este satélite y están anunciando en estos días que van a lanzar otro para continuar. Entonces, se podría decir ya que China ha tomado el liderazgo de la comunicación cuántica y la ha llevado al espacio, y pronto estará facturando millones y millones a las grandes empresas tecnológicas, a los departamentos de seguridad, a los servicios de inteligencia y a los bancos, porque esta comunicación cuántica este satélite cuántico permite comunicar información sin que ningún espía la pueda copiar. Es decir, se ha demostrado matemáticamente que con este satélite cuántico la información que se transmite no puede ser observada. Y para los que entienden un poco de física cuántica les voy a dar el secreto, es muy bonito, porque como saben, en la física cuántica la observación destruye y colapsa la famosa función de onda que describen las partículas. Entonces, si el espía observa cómo se transmite la información entre el satélite y la estación terrestre, inmediatamente uno se entera y colapsa la información. Entonces, la información llega mientras nadie la observa, y cuando alguien la observa, la información se destruye. Entonces, se ha demostrado que esta seguridad, lo que se llama la criptografía cuántica, es una idea revolucionaria que ya está en el espacio y que pronto se venderá a los grandes bancos y a los grandes servicios de inteligencia. Ahora, aquí en el Perú, todo eso lo miramos un poquito de lejos. ¿Tú crees que, o de repente ya está iniciándose algún grupito, algún científico joven que se interese y desarrolle alguna investigación en el tema? Sí, yo he recibido en los últimos 2 años a estudiantes peruanos, 2 chicos de la Universidad Católica muy talentosos que están interesados, y tenemos ya artículos científicos de comunicación cuántica con ellos, porque aquí en la Universidad Católica, y imagino que también en algunos otros departamentos de física en el Perú, hay experimentos de óptica, y pasar hoy en día con los cristales y los láseres de la óptica clásica a la óptica cuántica ya no es tan difícil como antes, y esperamos que los trabajos que hacemos motiven a muchos jóvenes peruanos, que yo insisto siempre, cada vez que vengo a tu programa, no tenemos los cerebros peruanos, jóvenes y viejos, no tenemos nada que envidiarle a ningún otro cerebro del mundo, excepto crear las condiciones y apoyar la investigación, como se está haciendo cada vez más en Perú, pero no lo suficiente como para motivar y que se desarrollen esos resultados aquí en el país, ¿no? Y sobre todo me parece, creo, que esas investigaciones no es que requiera una gran instalación supermillonaria, ¿no? No, esto es, entre comillas, relativamente barato. Si estabas hablando tú de astrofísica, de experimentos que requieren presupuestos de cientos de millones o de miles de millones de dólares. O como acá que hemos comprado un satélite clásico de 600 millones de dólares para tomar fotos. No, solo se necesitaría $500,000 para montar un laboratorio de óptica cuántica donde la teleportación cuántica se puede verificar. $500,000, $1 millón son presupuestos razonables para hacer experimentos. Lo sé porque yo sé de colegas en Chile, en Brasil y en otros lugares de Latinoamérica donde se hacen experimentos importantes de óptica cuántica y de comunicación cuántica en lo que se llama tabletop experiments, es decir, experimentos sobre la mesa, ¿no? Pero podría ser, por ejemplo, un consorcio de universidades que forman un instituto de computación cuántica. Por supuesto, yo creo que es una tecnología pionera, y China, dentro de sus limitaciones y sus problemas, pues apuesta grande y como digo yo, ha hecho una inversión millonaria y ahora va a facturar, ¿no? Bueno, amigos, de modo que ahí tienen ustedes un ejemplo de lo que podría ser un gran desafío para el Perú. Se está hablando mucho de la reconciliación política, pero aquí tendríamos que hablar de una conciliación, ¿no, Rey? Porque no nos hemos peleado. Conciliación institucional para un gran proyecto de computación cuántica, y obviamente asesorado, liderado por Enrique Solano. ¿Quién puede ser otro? Ojalá. Y que es peruano, trabaja en España y que viene pues cada vez
que lo requerimos. Gracias Enrique por si me permites, quería anunciar que ¿Sí? estoy, a partir del 1 de enero, también tengo una posición de profesor distinguido en la Universidad de Shanghai, en China. Voy a estar trabajando desde España y desde China. Voy a montar un grupo y crear un instituto de inteligencia artificial cuántica y computación cuántica en China. No es casualidad al haber hablado del satélite cuántico. Vamos a estar en contacto con los grandes líderes chinos en el tema también. Te felicito realmente, Enrique. Por eso es que, obviamente, más que merecido tiene el título de embajador científico tecnológico del Perú. Amigos, se nos terminó desafortunadamente el tiempo. No hay cuántica que pueda parar el tiempo. Les deseamos feliz año 2018 y realmente trabajemos pues por un Perú científico tecnológico. Hay cerebro, dice Enrique, pero falta un poquito nomás de dinero. No se requiere mucha plata, mucha voluntad, eso sí, y creo que va a ocurrir, puesto que de otra manera el Perú no va a salir de su dependencia casi exclusiva de las materias primas y la pobreza nos terminará ahogando. Amigos, hasta un próximo encuentro con la ciencia.